Nos hemos cruzado muchas veces, pero no nos ves. Igual nunca te lo han contado, pero siempre hemos estado ahí. Mamá, yo quiero ser pastora. Pero hija, ¿vas a ser la única? Porque cuando las ovejas se meten en tus sueños, nunca sabes a dónde te pueden llevar. ¿Quieres descubrirlo con nosotras? Ven. Contando Ovejas, un podcast de Ganaderas en Red. Bienvenidos, bienvenidas a todas, ovejitas oyentes, a nuestro podcast Contando Ovejas. Hoy arrancamos este capítulo con olor ya a primavera loca, como loco anda el tiempo, y le vamos a dedicar a varios temas este podcast. Vamos a tocar el tema sanitario, la seguridad alimentaria en la ganadería extensiva, de la mano de una veterinaria riojana, asentada en el Pirineo aragonés, a la que también conocemos como Mayata, el nombre que da a su web y en la que puedes encontrar pues, un montón de cosas interesantes. Con Lucía también estamos algunas ganaderas en red, Aina, Monte, Carmen, que también hablaremos en este podcast de libros, de los de Lucía en su faceta de escritora, pero también de un grupo de lectura muy especial que tenemos en GER y que está coordinado por nuestra compañera Arantxa. Y además terminaremos con una charla muy interesante sobre la matanza del cerdo hoy en día, vivida pues desde dos formas diferentes, la de Carmen y la de Santiago, ambas ganaderas en red. Así que vamos a ello. No, por ser yo de ciudad, renunciaré a lo que tengo. No, por ser yo de ciudad, olvidaré de dónde vengo. La idea es un poco que entre todas, ¿no?, expliquemos a nuestros oyentes pues estas dificultades a las que nos enfrentamos, cómo afectan un poco estas enfermedades a nuestro día a día, a nuestros animales, nuestra ganadería, nuestra forma de trabajo. Que también Lucía nos dé un poquito una visión, ¿no?, de cómo afectan estas enfermedades desde el punto de vista veterinario, al trabajo diario de los veterinarios y a la relación que tenemos los veterinarios con la ganadería. Hola, pues bueno, primero de todo es un placer estar aquí en vuestro podcast y estar aquí contando ovejas y lo que no son ovejas con vosotras. Pues bueno, yo creo que los veterinarios siempre estamos detrás, ¿no? Cada vez que hay una alerta de este tipo, la población debe estar tranquila porque detrás siempre hay un equipo de veterinarios, ¿no? Trabajando para que esas enfermedades no afecten a la salud humana. Y hay un concepto que tuvo bastante repercusión hace unos años y que ahora estamos olvidando, que es un mundo, una salud, porque es verdad que todo está relacionado, ¿no? Que parece que no, pero la salud animal está muy relacionada con la salud humana. Al final también somos animales, entonces compartimos muchas enfermedades y por eso es muy importante la relación entre especialistas de la salud humana y veterinarios y que haya coordinación para evitar que eso vaya más. Ahora bien, muchas de las enfermedades de las que vemos alertas no son transmisibles a los humanos, ¿no? O no lo son por ahora, o hay casos muy excepcionales. Por ejemplo, con la gripe aviar ha habido contagios, pero son casos muy puntuales, que con la gripe aviar también ha habido mucha alarma durante el último año, que la población sobre todo debe estar tranquila porque tenemos la suerte de vivir en un país en el que hay muchísimos controles. Todos los alimentos que compramos han pasado por algún tipo de control, sobre todo todos los alimentos de origen animal han pasado por un control veterinario. En el matadero también hay veterinarios trabajando y se hace un control de esa carne, entonces las posibilidades de contagiarnos por algún tipo de enfermedad son mínimas. ¿Cuál es el problema de estas enfermedades? Pues el problema es que sí que merman la producción y afectan a las ganaderías, ¿no? Sobre todo el problema está en las ganaderías más que en las personas consumidoras. Tradicionalmente también hay que decir que, por ejemplo, cuando había muchos casos de brucelosis, había muchas personas ganaderas y muchas personas veterinarias que acababan contagiados de brucelosis, ¿no? Entonces también que la gente ha de tener en cuenta que esas personas que se dedican a garantizar la salud de nuestros animales muchas veces son las primeras que se contagian y que ponen
su salud por delante para garantizar la salud de la población general. También lanzar un mensaje de tranquilidad en este aspecto. Antes, cuando no había controles veterinarios, pues sí, podría haber más riesgo de contagio, pero aún así la humanidad ha sobrevivido y hemos sobrevivido gracias y con la ganadería extensiva. El problema actual por el que hay también tantas alarmas es por la ganadería industrial. Hay un auge de la ganadería industrial que empezó en los años 60 y que es imparable. Entonces ahí sí que tenemos un montón de animales hacinados que no pueden expresar tampoco su comportamiento natural, entonces tienen un estrés mayor que en condiciones normales, y entonces estos animales, al estar todos los animales juntos, las enfermedades se contagian muchísimo, de forma mucho más rápida. Se les administran muchos más antibióticos y fármacos de síntesis que en animales que están en ganadería extensiva, entonces esto también los hace más resistentes de cara a la llegada de patógenos. ¿Cuál es el problema? Pues que los patógenos mutan más fácilmente y esos patógenos luego salen al ambiente y pueden entrar en contacto con fauna silvestre y a través de esa fauna silvestre llegar a la ganadería extensiva o directamente a través de las personas también llegar a la ganadería extensiva. No tenemos tampoco que alarmarnos, pero sí que hay más preocupación y es lo que explica, pues por ejemplo, la gripe aviar, ¿no? También hay que decir que las personas muchas veces no padecemos la enfermedad, pero sí que podemos transmitir los patógenos. Entonces, creo que la situación en la que estamos actualmente es en gran parte debido a esa ganadería industrial que está en auge, y como personas consumidoras ahí sí que tenemos un papel muy importante, que es el de informarnos cuál es el origen y de dónde viene y cómo se ha producido todos los alimentos animales que consumimos, ¿no? Huevos, lácteos y carne. Claro, yo entiendo que al final, y seguro que las compañeras también lo comparten, es un poco el problema principal es la globalización, el trayecto, ¿no? De tantos animales para arriba, para abajo, el contacto también mucho pues, con este tema de la ganadería industrial, que es que lo has explicado todo también, Lucía, que tampoco le voy a meter ahí mucha más caña porque has hecho una síntesis muy, muy, muy buena de la situación actual, ¿no? Pero sí que me gustaría destacar un poco pues, esa parte de la ganadería extensiva, que al final la gente que nos oye siempre les transmitimos que la ganadería extensiva es mejor, pero en este caso es una realidad. Y a mí me gustaría también en este aspecto que nuestras compañeras nos expliquen un poco también pues cómo se sienten de cara a este tipo de enfermedades, porque al final como consumidores podemos tener ese miedo a consumir estos productos, pero también como ganaderos o ganaderas nos vemos un poco indefensos frente a estas enfermedades y a cómo actuar y cómo defendernos. Llevamos 2 años de lengua azul aquí en Baleares bastante fuertecilla. La gracia o la desgracia es que institucionalmente nos están ayudando, pero aún así las vacunas no son efectivas al 100%, entonces es como una ruleta rusa. Vamos a ver lo que nos va a pasar cada día, sufriendo por ver cuando llegas si hay alguien enfermo. Y claro, ya cuando hablas de razas autóctonas, que sabes que hay esas que están en peligro de extinción y que no hay más, que no las podemos hacer de fango. A veces digo, no, si pudiera hacer corderas de fango, lo tendría arreglado, haría muchas corderas Sería para mucho todos. más fácil, ¿verdad? Pero no es el caso y esta sensación, aunque tengamos apoyo de todo el mundo, la vivimos nosotros. Al final, pues nos tiene un poco así locos a todos y locas. Además, bueno, en concreto la lengua azul es una enfermedad bastante complicada porque tiene muchos serotipos, muchas formas de infectar. Las vacunas más o menos en su medida son efectivas, pero es verdad que como hay muchos serotipos, pues no hay vacunas para todos, entonces se complica mucho el manejo. Y Monte, a mí me gustaría preguntarte a ti un poco sobre el tema de los cerdos también con la peste porcina, que está un poquito más reciente. Sí, es cierto que está habiendo un repunte. Te diré yo que hace ya 30 años, aunque algunas veces ha vuelto a haber algún foco y demás, pero cuando más hubo fue hace 30 años, que yo era pequeña y demás, y fíjate, después de tanto tiempo está todavía en la memoria. O sea, todas estas cosas parece que con el tiempo se te va a olvidar, pero no, siguen ahí latentes porque imagina lo que supone para una familia, para una ganadería familiar, que te entre una enfermedad de esta en la que tienes que matar todos los animales, como nos pasó aquí mucho en la Sierra Norte de Sevilla
con la peste porcina que hubo en su tiempo. Y claro, eso supone tanto económicamente como sentimentalmente, tanto para las familias, porque vivimos de esto y son nuestros animales a los que estamos todo el año con ellos, que 30 años después o 35 años después, sigue ahí esa espinita. Con el tiempo, lo que decía Lucía, hay tantos controles y demás que se aprende, la misma administración ha aprendido a cómo atajarlo. Entonces, está muy, muy controlado, pero aún así el miedo lo tenemos. Y en los grupos de WhatsApp era continuo el comentario de los ganaderos de que no venga, que no nos llegue aquí, porque mira lo que nos pasó en su momento. Y lo que estabais comentando, ha aparecido en una zona donde hay una concentración y una ganadería industrial del porcino, que claro, eso quieras que no, pues es un mayor foco para que se pueda difundir. Pero bueno, gracias a esos controles y también al buen hacer de los ganaderos, que nos concienciamos y nos damos cuenta de que tenemos que colaborar con la administración, porque decir no, yo no tengo tal enfermedad, no nos sirve para nada. Al revés, lo que estamos es propiciando el no erradicar esa enfermedad. Entonces es muy importante que el ganadero colabore con la administración, pero también que la administración se ponga en nuestro lugar. El manejo que nosotros tenemos de una ganadería extensiva no es el que se tiene en una ganadería intensiva industrial. Entonces tienen que tener también en cuenta que nuestros animales están pastando en el campo, que no les podemos hacer todos los controles que quisiéramos y tiene que haber una colaboración entre ambas partes. Yo hasta ahora que lo has mencionado no me he dado cuenta de que el consumidor pueda tener miedo a comer esa carne o esos quesos o beber esa leche, porque sé que los controles son tan estrictos, pero claro, yo lo sé que estoy aquí en este lado de la cadena. Claro, las ganaderas y ganaderos lo vemos, ¿no? Porque estamos allí día a día y tú ves al veterinario, ves cómo pones las vacunas, ves cómo manejas el ganado, eres consciente, pero muchas veces nos olvidamos de la otra parte, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Hay una brecha muy grande entre el mundo más urbano, como así, si lo queremos llamar así, y nuestro trabajo, ¿no? En el día a día. Entonces, es súper importante, pues, precisamente esta conversación que estamos teniendo para que el consumidor tenga clarísimo que es seguro ese alimento que llega a su mesa. Cuando queríamos explicarle a la gente lo mal que lo estábamos pasando, nos recomendaron que no lo hiciésemos, porque claro, encima creábamos una alarma, que la gente, si le dices animal enfermo, carne mala, o sea, no hay más. Lo relacionan así, lo que no quieren es enfermar ellos, que es lógico, al final es primero de supervivencia. Es verdad que la primera tanda de Lengua Azul sí que se llegó a decir por prensa y hubo mucho movimiento, pero esta segunda ha habido como un silencio que yo tenía como, no sé, estaba como asustada, digo, qué raro, nadie dice nada. Debo ser la única que tengo Lengua Azul en toda Mallorca. Yo creo que esta falta de comunicación es una parte importante del problema, ¿eh? Es verdad que hay veces que no queremos asustar, ¿no?, al consumidor, pero el secretismo, el no comunicar lo que nos pasa, pues al final también es una parte grande del problema, y esto ya lo veo yo desde mi punto de vista también como veterinaria, y que muchas veces se nos dificulta mucho el hablar o el poder actuar porque pues hay una barrera ahí entre ganadería, veterinaria, que es una pena y que tenemos que terminar de romper. Si yo podía añadir un poco al tema que ha dicho Montes, porque realmente estamos muy cerca. Yo creo que el último foco que hubo en la Sierra Norte fue a 5 kilómetros de mi finca, y yo todavía hay veces que recuerdo el olor a carne asada de estar quemando todas aquellas piara entera de cerdo. O sea, era verdaderamente un drama. Y después seguimos muchos años hasta que ya erradicada, pero seguimos teniendo controles de la peste de los cerdos hasta muy tarde. Pero también quería añadir otro aspecto más, porque cuando ha empezado esta vez el tema de nuevo de la peste porcina africana y los focos en Cataluña, que es como dice Montes, estábamos totalmente pendientes de ver que aquello no se extendiera, porque claro, si afecta a los jabalíes, que los jabalíes tienen esa presencia en todas partes y llegan a todas partes, pues tienen más miedo de que pueda llegar. Y hay algunos aspectos que para mí han tenido alguna incidencia. Por ejemplo, cuando estábamos en esos momentos como de alarma de que se estuviera extendiendo la peste porcina africana,
A mí me daba un poco de miedo, como finca que además tenemos turismo rural, el que viniera gente de zonas donde hubieran focos, te da miedo porque dices, claro, ¿cómo controlas que no venga alguien que sea un montañero que anda de excursión por algún sitio de estos de Gerona o de donde sea que hay peste y llega aquí? Entonces, yo creo que también nos tenemos que concienciar de que hay actividades para las cuales tenemos que estar un poquito preparados. Yo recuerdo que hubo en esa fecha también una especie de maratón corriendo por los caminos en la sierra que nos trajo de cabeza, porque claro, a eso sí que venían gente de todas partes, ¿no? Y además su recorrido era justo por caminos. Entonces recuerdo que, bueno, yo tuve mucha bronca con el ayuntamiento porque iban a pasar por mi finca. Yo puse allí un vado, le hice a todo el mundo que pasaba por allí que tenía que meterse en la esponja aquella, los zapatos, no sé cuántas veces. Y pensé, ¿esto es alarma? Bueno, no sé si es alarma, pero yo creo que también la gente urbana se tiene que concienciar de que tienen su responsabilidad también en el tema de la sanidad de los animales. Yo no considero que sea alarma, es al revés, ¿no? Es una medida de bioseguridad, de prevención, que es importantísima y que de hecho muchas veces no siempre, tiene que estar presente en las ganaderías. Y con el tema de la gripe aviar igual, o sea, te pones a ver enfermedades y al final la forma de que no entren a tu explotación muchas veces pasa por esas medidas de bioseguridad. Es verdad que hay otras enfermedades que se transmiten por el aire que pues poco puedes hacer, ¿no? Pero es importante este término, ¿no? La bioseguridad y la prevención son súper importantes en las ganaderías, es muy, muy, muy importante. Y luego otra cosa que yo pienso que es un poco como en la salud humana. Lo he vivido con la lengua azul, que yo también padecí en la primera oleada de lengua azul. Tuve lengua azul, además me coincidió con la paridera, y era imposible, se me murieron, no sé, 3 ovejas, o sea, al final no se me murió casi ninguna, pero tuve muchos problemas de que, claro, las ovejas no eran capaces de oler a sus corderos, el problema era muy grande de reconocimiento de unos y otros porque precisamente el olfato es lo que tenían completamente disminuido, ¿no? Y una cosa que me gusta mucho en Ganaderas en Red, como que tenemos ese canal de veterinaria, es que yo soy defensora total de las vacunas, vaya, todas, creo totalmente en las vacunas, me parece maravilloso que el sistema de defenderse de las enfermedades sea que tu propio sistema inmunológico sea el que te defienda, como hay a veces tanto negacionista de todo que tiene esas montadas contra las vacunas. Yo soy totalmente defensora de las vacunas, pero es verdad que además hay pues todo esto de las piedras estas de sales minerales, aceites esenciales, o sea que yo creo que todas esas cosas que potencian el sistema inmunitario es muy interesante de implementar, y yo creo que eso en la ganadería extensiva, la cantidad de veces que se habla de todas esas plantas aromáticas medicinales, el ajo, las cosas naturales. Y en este aspecto que comentabas de que en Ganaderas en Red tenemos este canal de veterinaria, es súper interesante porque dentro de Ganaderas en Red trabajamos a través de una comunidad de WhatsApp con un montón de canales temáticos. Aparte de ayudarnos unas a otras en cosas muy sencillas, sobre todo salen muchos saberes antiquísimos. O sea, de pastores y pastoras de antaño que por desgracia se han perdido y que muchas veces, en mi parte ya, mi visión veterinaria también, qué pena que en la veterinaria de hoy en día no se tenga tan en cuenta, porque son súper importantes las vacunas, son súper importantes las medidas de prevención, pero es una pena que este aspecto, ¿no?, de la fitoterapia, del uso de plantas medicinales, pues no se tenga tan presente hoy en día, que muchas de nosotras estamos como muy concienciadas de no utilizar esa cantidad de productos químicos, vamos a llamarlos así, y que muchas veces los veterinarios que vienen son de sota, caballo y rey, no salen de esa visión tan, o sea, más que se implica más a la ganadería industrial. Totalmente, yo creo que en la carrera
nos adoctrinan mucho, ¿no? en Mucho. ese aspecto. Y yo me acuerdo cuando acabé la carrera me dieron una beca para irme a Bolivia y allí oí hablar por primera vez de la etnoveterinaria. Entonces yo luego cuando volví hice un máster en agroecología e hice mi trabajo de fin de máster sobre etnoveterinaria de un valle de aquí del Pirineo. Y me llamaba mucho la atención precisamente que los ganaderos que entrevistaba, ellos me decían, no, mira, mis animales, mis vacas, mis ovejas, mis yeguas, cuando les pasa esto, saben que tienen que tomar esta planta. Y veo a los animales que toman esa planta y casualmente yo luego buscaba en la bibliografía y esas plantas que ellos mencionaban para esas enfermedades, pues en la bibliografía aparecía, ¿no?, que los principios activos de esas plantas pues eran buenos para eso, ¿no? O sea, también hay que tener en cuenta que si un perro que ha vivido siempre en la ciudad y sus ancestros también sabe que tiene que tomar hierba para purgarse, pues claro, animales que están en extensivo también saben qué plantas les sientan bien para qué, ¿no? Igual que nosotros sabemos que una manzanilla pues nos va bien para el estómago. Entonces sí que es verdad que al final los medicamentos que usamos, muchos tienen sus principios activos que provienen de plantas. Entonces, al final es ir al origen directamente, ¿no? Y una cosa que también hay que tener en cuenta del problema del abuso de medicamentos en la ganadería extensiva es que al final esos fármacos acaban en el suelo. Y afectan al suelo, afectan a todos los insectos, afectan a las plantas, afectan luego a toda la cadena que viene detrás, ¿no? Porque, claro, en la ganadería industrial, pues los animales están allí, es verdad que esas heces también luego al final acaban en el suelo, pero digamos que es que en la ganadería extensiva es todo un ciclo, es que en cuanto falta un rebaño o cuando deja de haber ganadería extensiva en una zona, la vegetación cambia completamente, ¿no? Entonces el papel que juega en el ecosistema es increíble. Es que me parecía muy interesante todo lo que estabais contando. La gente ha de saber que igual que las personas vamos periódicamente al médico y nos hacemos análisis de sangre, los animales tienen, no los llamamos análisis de sangre porque nos gusta más decir sangrados, somos más brutos o no sé, pero a los animales se les saca sangre periódicamente precisamente para ver enfermedades. No se les mira si tienen el hierro alto, el hierro bajo, a no ser que se sospeche de alguna enfermedad concreta, pero en general se busca enfermedades pensando siempre en la salud de las personas consumidoras y en la salud del rebaño y en la salud de la población general. Y cuando aparece algo es cuando se hace ese vacío sanitario, que también la gente debe tener en cuenta una cosa que Monte ha mencionado, que es que cuando se sacrifica un rebaño, por ejemplo, o una granja industrial de cerdos, en ganadería extensiva sí que hay que tener en cuenta que el rebaño no es solamente una genética, que tú puedes tener cabras floridas, pero que es que tú también has ido eligiendo los ejemplares que mejor se adaptan a tu territorio, al clima que tienes, al manejo que tú haces, porque luego cada granja es un mundo, ¿no? Entonces, reponer o rehacer el rebaño de cero con ganadería extensiva es mucho más complicado y el impacto, que muchas veces hablamos solamente de pérdidas económicas y las indemnizaciones que se dan no cubren realmente el empezar de cero, ¿no? Entonces eso es algo que también la gente debe de tener en cuenta. Y otra cosa también muy importante respecto a lo que comentaba antes Carmen, de que claro, vamos con las mismas botas a un sitio y luego al siguiente sin limpiarlas, cuando para entrar en una granja de cerdos industrial te hacen hasta cambiarte de ropa muchas veces para que no entres nada, ¿no? A ese y ducharte y todo, que a mí me ha pasado. Y ducharte y cambiarte todo. Y sin embargo, en la ganadería extensiva no es solo que eso no pase, sino que algo que la gente no sabe es que van con sus perros por todas partes y los perros también transmiten muchos parásitos que luego afectan a esa ganadería extensiva. Entonces, los perros de las ganaderías normalmente se desparasitan más que los perros que tiene la gente en sus casas y luego hay también ahí mucha transmisión de enfermedades, ¿no? Con los animales que vamos llevando de un lado para otro. Y luego otra cosa, que la gente se parece que se preocupa mucho por las enfermedades y demás, y no se están preocupando de que ahora con el Tratado de Libre Comercio con Mercosur nos van a venir muchísimos piensos en los que se han usado pesticidas que aquí están prohibidos, va a venir carne que no tiene los controles sanitarios que se tienen aquí, es decir, son carnes aptas para el consumo, pero se les ha podido administrar fármacos que aquí no se utilizan o que el tiempo de espera allí es menor y eso la legislación de aquí en tema de fármacos que se utilizan
allí se utiliza otra legislación distinta de la que tenemos aquí, ¿no? Y eso también la Claro, o gente sea, debe de ser consciente. un apunte que es importantísimo y es la conciencia que tiene que tener el consumidor de precisamente consumir los alimentos que tenga más cerca. Si, o sea, de kilómetro cero, directamente del productor, de ganadería extensiva, por supuesto, ¿no? Porque al final yo creo que estamos todas de acuerdo en que menos es más, o sea, consume menos carne, pero que sea de mejor calidad. Consume menos leche, pero que sea de mejor calidad, ¿no? Que se ve mucho en la tele, los anuncios o las, entre comillas, alarmas de es que la carne roja no sé qué, es que la leche no sé cuánto. No dejes de comer carne, pero come la que comas, que venga de un sitio seguro, que sepas el origen, que sepas cómo tratan a los animales. Carmen lo decía, ¿no? Hace visitas guiadas, muchas de las ganaderas también las hacemos. Y así también como consumidor puedes ver la realidad de lo que estás consumiendo y viene precisamente a coalición de todo lo que hemos estado hablando. Vas a conocer el origen, la forma de crianza, cómo manejamos a los animales, qué comen esos animales, por dónde se mueven. A mí me gustaría hacer un llamamiento que cuando consumas los alimentos de tu mesa, de tu casa o cuando vayas a comprarlos, sobre todo, lee la etiqueta, ve de dónde vienen. Y si tienes la oportunidad de cambiar un poquito ese hábito, en vez de irte al súper, pues compra directamente al ganadero o al agricultor que tengas más cerca, ¿no? Y a coalición de todo esto, también me gustaría hablar un poquito del tema de la matanza, que muchas veces se nos olvida que existe, que está ahí, porque es una cosa que está ya como muy, muy olvidada en la ciudad. Ya mucha gente no se acuerda de que existe eso, pero en los pueblos se sigue haciendo. Yo creo que la gente también debe de estar tranquila porque todo tiene un control, ¿no? De hecho, si por algo se caracteriza la ganadería extensiva en España es por la cantidad de papeleo, administración y controles que hay. La gente se toman muestras de esos animales y antes de su comercialización se tiene que esperar a un visto bueno, igual que pasa con la carne de caza. También hay carne de caza que se comercializa y obviamente esos animales han vivido libres por el monte, no han tenido ningún tipo de control durante su vida, pero luego sí que se hace un análisis de esa carne antes de comercializarla. De hecho, una cosa que me llama mucho la atención es que hace, creo que fue 4 o 5 años, hicieron un estudio de dónde habían salido más casos de listeria. Es un estudio que hicieron en Francia, si no recuerdo mal, y salió más en productos transformados procedentes de ganadería industrial que de ganadería extensiva. Lo que pasa es que luego, claro, también hay que tener en cuenta que en el proceso de transformación y de cocinado, pues también allí pueden darse incidencias, ¿no? Pero incluso en esos procesos también hay bastante control. Yo creo que lo importante, tanto del consumo de proximidad y directamente del productor, como en el tema de las matanzas, es la trazabilidad del producto, que en la gran industria se pierde porque no sabes de qué ganadería viene ese producto. Claro, es que yo creo que esa es una de las cosas que yo considero que es a favor de las elaboraciones artesanales, que es que si cuando tú compras en el supermercado una carne cualquiera que no sabes de dónde viene, normalmente viene pues, de una empresa integrada que produce millones al año de los paquetitos aquellos, de lo que sea. Pero claro, cuando se vende en proximidad o se vende en cercanía, el propio elaborador, me incluyo porque yo por lo menos lo vivo así, es que tú sabes que tu economía depende de que tus productos no tengan ningún problema. Como tengas algún problema, te has caído. O sea, te desbaratas tu economía, con lo cual vas a tener pues todo el interés del mundo de utilizar todos los sistemas de higiene. Es más, yo creo que es que claro, en las grandes empresas que se trabaja en cadena, nadie es responsable en definitiva del chorizo que ha hecho. Y nadie de aquellas personas que están allí saben exactamente, tienen una formación en cuanto al tema microbiológico, en cuanto a la listeria, cómo funciona, en cuanto a dónde tienen los problemas sanitarios posibles. Pero ahora mismo, realmente yo creo que es muy importante que el elaborador sepa, tenga una imagen visual, lo digo un poco a lo bruto, ¿no? Tenga una imagen visual de cómo de la listeria que le pasa y de cómo puede putear a la listeria. ¿Me explico? Es muy importante putear a las bacterias. O sea, ¿cómo las puedes? Pues, las puedes putear de tales maneras, con esta temperatura. Tienes que saber
cada riesgo de cada bacteria, qué temperaturas son las que tienes que manejar, a dónde tienes que llegar. O sea, todo eso, lo importante es que lo sepas y que tú puedas visualizar en el proceso que tú estás haciendo qué les está pasando a todas esas posibles bacterias que te pueden contaminar aquello. Claro, y además, precisamente, me parece súper importante lo que dices, porque el que sea artesano, el que sea de cercanía, el que sea de pequeña producción, precisamente no quita que tengamos en cuenta todas estas casuísticas, ¿no? Todas estas bacteriologías, todos estos procesos que Claro. afectan directamente a nuestros productos y que luego realmente son lo que van a hacer que sean seguros de cara al consumo, ¿no? Y sí que me gustaría, Lucía, si tú has visto que entre veterinarios y ganaderos ha mejorado en los últimos años. Sí, yo creo que ha mejorado, que aún así siempre oyes, ¿no?, de alguna oficina comarcal que tiene fama de que te dicen los ganaderos, es que se le gusta mucho dejarnos a todos sin ganado, ¿no? Pero creo que ha mejorado muchísimo, ¿no? Y ostras, hay muchos veterinarios, sobre todo de ADS, que se implican un montón en ayudar a las ganaderías, en que tengan también todos los papeles, que es que al final ser ganadero es más llevar papeles que estar con los animales a día de hoy. También me da la sensación de que cada vez hay más ganaderos o ganaderas que han estudiado veterinaria, ingeniería agrónoma, ¿no? Entonces, pues también eso ayuda a como a tender puentes o a que las ganaderías también entiendan el idioma de los veterinarios, porque muchas veces utilizamos palabras y términos que solamente entendemos nosotros y es difícil de seguir. Yo creo que ahora se va remando más o menos de conjunto, pero es verdad que a nivel de estudios me parece que, excepto algunos profesores aislados, algunas asignaturas que sí que tienen una visión más a favor de la extensiva, tiene cada vez más poder, diría yo, la industria, el lobby industrial en las facultades de veterinaria, ¿no? Entonces creo que eso también está haciendo daño desde la formación, pero creo que la gente que trabaja en el día a día, mano a mano con ganaderías en extensivo, hay unos lazos mucho más estrechos y que la relación es diferente. Pues ya para terminar, sí que me gustaría hacer un llamamiento, por una parte, que seguro que Aina está de acuerdo conmigo, porque con Pilar, que es otra compañera de Ganaderas en Red, faltan muchos veterinarios en las islas, pues desde Ganaderas en Red hacer un pequeño llamamiento, ¿no?, a esos veterinarios a que vayan a esas islas y que de verdad den un asesoramiento y un servicio mejor a los ganaderos y sobre todo a animar también a que esté más presente la ganadería extensiva, ¿no?, en esas formaciones, como has dicho tú, Lucía, porque es importantísimo. No sé, Aina, si tú tienes muchos problemas allí. Quedan muy pocos y el mío está reventado y quiere prejubilarse en cuanto sus hijas cumplan, la primera cumpla 18, que es el año que viene. Es una persona que tiene una facilidad para la docencia muy grande y, claro, va recogiendo veterinarios nuevos en prácticas y les enseña y los trata súper bien, pero no aguantan el ritmo. Claro. El veterinario de campo hace un trabajo súper duro y creo que no está dignificado lo que debería. O sea, realmente nos están apoyando, lo están sufriendo igual que nosotros y al final están como desvalorizados. Muchísimas gracias, chicas. Ha sido una conversación y un coloquio estupendísimo. Vamos a cerrar esta parte aquí. Creo que es muy importante recalcar la comunicación que tenemos que tener con la administración, pero sobre todo con nuestro veterinario, que al final es el que nos acompaña en toda esta carrera de fondo. Y luego, de cara al consumidor, que siga confiando en nosotras, en nuestro producto, en nuestra ganadería, en nuestra forma de vida. Y vuelvo a animar a que consumáis, oyentes que cuentan ovejas con nosotros, pues nuestros estupendísimos productos. Ahí se marchitan las flores en los tiestos de tu ventana. Ahí se marchitan las flores y no vas a regarlas.
Vamos a aprovechar que está Lucía con nosotras para entrar en otras de sus muchas facetas, que son las letras, los libros y las lecturas. El mes pasado fue el 8M y se volvió a editar un nuevo manifiesto centrado en las mujeres rurales a las que llaman hermanas de tierra. Lucía pues es una de sus principales impulsoras junto a la escritora y también veterinaria María Sánchez, ¿no? ¿Es así? Pues sí, ya llevamos, creo que son 7 años, porque empezamos en 2019 con este Vamos a manifiesto que aprovechar que empezamos está Lucía con María y yo, pero ahora es nosotras verdad que ya para llevamos entrar varios años en otras de que sus muchas facetas. estamos muy bien acompañadas de muchas amigas. Bueno, es bonito el trabajo colectivo de ir pensando entre todas primero las ideas que queremos que se toquen, el ir coordinando también las traducciones. El año pasado ya lanzamos una especie de crowdfunding, pero este año lo hemos organizado mejor. Bueno, hemos recaudado fondos más que nada para pagar a la ilustradora, que otros años lo hacíamos entre nosotras, ¿no? De nuestro bolsillo, y también pues un poco pensando en próximos manifiestos el poder pagar las traducciones, ¿no? Que también se hacen con personas voluntarias, y es verdad que las traducciones a lenguas minoritarias pues la gente está muy acostumbrada al voluntariado, pero lo que son las traducciones a lenguas como el inglés, el francés, pues suele costarnos más encontrar a alguien profesional que las haga, porque generalmente lo hacen personas profesionales voluntarias en su tiempo libre. Si puedes contarnos así como un poquito cómo surgió exactamente o por qué lo estáis haciendo. Pues este manifiesto empezó en el año 2019, fue el primer año que se organizó una huelga, me parece, por el 8M. Entonces, a María y a mí nos parecía que faltaba mucho la visión rural, ¿no? Y agroecológica en las movilizaciones del 8M y en el movimiento feminista en general. Era un movimiento con una visión muy urbanocéntrica, y los manifiestos que normalmente se preparaban eran muy urbanocéntricos. Entonces nació un poco con esa idea de poner voz a las mujeres que vivimos en el medio rural. Pues intentamos traer una visión de cuidados, no solamente de cuidados hacia las personas, sino también de esos cuidados hacia la tierra, hacia la ganadería, ¿no? Hacia esas otras formas de producir, y pensando también en las personas que vendrán después. A mí siempre me ha sorprendido mucho el impacto que tiene este manifiesto, ¿no? Desde el primer año que lo hicimos ha tenido siempre mucha repercusión, se lee en un montón de pueblos, nos escribe muchísima gente, entonces es muy bonito. Y luego también algo que a mí me parece muy bonito es el implicar cada año a una ilustradora distinta de distintas partes de España. Siempre intentamos que estén afincadas en zonas rurales, porque también, bueno, cada una aporta como su visión o su arte, ¿no? De cómo interpretan ellas el manifiesto. Y si os fijáis en los carteles que hemos hecho, en todos está reflejada la ganadería. Siempre es una cosa que siempre queremos que haya ganadería en los carteles que hacen. Pues muchísimas gracias por impulsar este tipo de cosas tan necesarias. Y bueno, si nos dices dónde se puede leer, por si alguien que nos esté escuchando quiere asomarse a cotillear, pues fenomenal. Todos los años lo subimos a la plataforma Medium, ahí se puede buscar Hermanas de Tierra. Subimos todos los años el manifiesto en todos los idiomas a los que se traduce, que generalmente son todas las lenguas ibéricas, incluidas las más minoritarias como el extremeño. También se traduce al inglés todos los años, y este año, por ejemplo, hemos conseguido, si no me equivoco, también traducción al francés. Buscando en Google Hermanas de Tierra les aparecerá. Por ejemplo, la revista Soberanía Alimentaria siempre lo publica también. Qué bien, estupendo. Pues yo creo que sobre todo darte las gracias, o daros las gracias, mejor dicho, por hacer este esfuerzo, ¿no? y darle otro punto más a la visibilización del mundo rural, que es tan importante. Siguiendo con esta línea literaria de Lucía, este año pues has publicado el libro Nosotras somos semilla, un libro que desde GER recomendamos muchísimo porque recoge un montón de historias increíbles de mujeres repartidas pues por todo el planeta, que defienden una producción alimentaria más justa y sostenible, algo pues que al final con lo que nos sentimos totalmente identificadas, ¿no? Pero además entre las mujeres del libro pues se encuentra nuestra compañera de GER, Pilar de Teruel, que nos llena de orgullo, ¿no? Entonces, ¿nos puedes contar un poquito cómo y por qué surge este libro? Sí, pues, a ver, este libro llevaba ya varios años que tenía la idea de hacerlo, necesitaba la excusa. Gracias a la ONG Justicia Alimentaria, ¿no? Un proyecto en el que conseguimos involucrar a la Diputación Provincial de Zaragoza, que se comprometió a comprar varios ejemplares para los clubes de lectura y las bibliotecas de la provincia. Pues bueno, ya eso a mí me hizo tener como una fecha en la que lo tenía que entregar, que si no igual no hubiese acabado nunca y nunca hubiese acabado de hacer entrevistas. Yo he disfrutado mucho con este libro porque me ha permitido acercarme a mujeres
mujeres increíbles de los 5 continentes. Hay 7 secciones, una de ellas es específica de mujeres ganaderas, aunque también en las otras secciones aparecen mujeres ganaderas o vinculadas de alguna forma a la ganadería. Y yo una cosa que tenía muy claro, de hecho, creo que la segunda mujer que entrevisté fue Pilar, porque yo tenía muy claro que quería que Ger estuviese presente y me hacía mucha ilusión que fuese ella. La conozco hace muchos años, le tengo muchísimo cariño y me parece que es increíble lo que hace, ¿no? También muestra una realidad de que mucha gente, el perfil que tiene de persona ganadera es muy distinto del que es en la realidad, ¿no? Entonces yo quería que viesen pues que Pilar es una mujer que trabajaba de arqueóloga y decidió dejar la arqueología para seguir con la explotación familiar, y es muy bonito, ¿no? Como cuenta ella es que si yo no sigo, y se pierde esta explotación, se pierde también el paisaje, ¿no? Se pierde todo. Y luego, claro, estuvimos hablando, no sé si fueron hora y media, luego me mandaba audios y conseguir centrarme en decir, bueno, a ver qué cuento yo para que no sea todo el libro solo de ella. El tejer esas redes, ¿no? Al final que se tejen con el libro de mujeres de distintos países. Hay otras mujeres ganaderas también de Cantabria, que son Aurea y Amaya, que tienen la única explotación de vaca pasiega del mundo y la tienen en ecológico, producen leche con una raza autóctona, y hay también una mujer de Kirguistán que ha recuperado varias razas autóctonas. Hay una mujer apicultora, que también es otro tipo de ganadería, que a veces parece que se nos olvida, que es apicultora en el Kilimanjaro, en Tanzania. Y otra mujer que ella cría búfalas en Cuba. Ha sido un trabajo de todo un año entre pensar en a quién entrevistar, contactarlas, conseguir fijar un día para la entrevista, hacer las entrevistas, pero bueno, estoy muy contenta del resultado y bueno, ya está el libro en las librerías. Qué bien, pues lo primero, enhorabuena, porque muchas veces estas cosas parecen como hijos y que cuesta que lleguen, pero luego pues cuando llegan es una maravilla, ¿no? Y luego pues darte las gracias también en nombre de GER, de Ganaderas en Red, por tenernos siempre presentes, por siempre poner ahí una semillita, ¿no? Sobre el cuidado y el mantenimiento de la ganadería extensiva y pues eso, muchísimas gracias. De verdad, animamos a todos a que lo leáis, es la recomendación del día. Y bueno, para completar esta parte literaria, también están hoy con nosotras Arantxa del grupo de apoyo de GER, que además es librera, y Santiago y Angélica, que son jeres. Y bueno, pues ¿por qué están aquí? Pues porque las pastoras también leemos, ¿no? En nuestra comunidad compartimos lecturas, nos recomendamos libros, nos regalamos poemas. De hecho, tenemos compis que son poetas que escriben cosas preciosas también. Y además, desde hace 2 meses hemos puesto en marcha nuestro grupo de lectura online, evidentemente, porque si no sería bastante complicado, pero es un encuentro, un espacio pues muy cercano, muy cálido, y que al final pues decimos, ¿no? Como si estuviéramos compartiendo un corrillo en un mismo pueblo, pero bueno, a través de la pantalla. Muchísimas gracias. Yo desde mi papel en este grupo lo que quiero compartir es que estoy encantadísima. Acompañar esta experiencia está siendo para mí un aprendizaje. Realmente yo con toda esta comunicación a través de las pantallas es un medio que me cuesta, pero acompañando a las Jeres en este grupo creo que hemos conseguido generar una calidez, una confianza, un encuentro. Y sí que me gustaría que las compañeras que participan, en este caso Angélica y Santiago, que nos cuenten, ¿no? Desde su experiencia como lectoras, qué ha sido asomarse y compartir en este nuevo grupo que hemos puesto en marcha en esta comunidad. Nada, la verdad que la experiencia en el grupo de lectura ha sido maravillosa, porque ha sido un momento para conectar con todas las ganaderas y pues bueno, hablar desde las pasiones también y la cultura. Sabes que a cada una de nuestras distintas zonas pues nos transita, ¿sabes? Porque salieron a través de las lecturas que eran poemas, todas nuestras tradiciones, nuestras raíces, porque nos habíamos hecho ganaderas, o incluso leyendas del lobo. Entonces me pareció un encuentro muy bonito y muy interesante para seguir manteniéndolo, y además es un momento de autocuidado, la verdad. La verdad es que la lectura en estos oficios como el nuestro de ganadera en extensivo es un oficio de mucha soledad, entonces eso
bueno, te permite vivir otras vidas, te permite reforzar la tuya, te acompaña, te empodera. Es decir, te das cuenta de que todo se puede, ¿no? Y aparte de eso, bueno, encima hacerlo entre nosotras es algo íntimo, es algo sagrado, se convierte en un espacio sagrado, como un pequeño templo nuestro, así que es una pasada. El último, que además ha enlazado con nuestro siguiente capítulo de lectura, el de Gloria Fuertes, que es una señora muy potente y además aquí nuestra. Pero justo yo tenía anotado que me encantó una última poesía de Gansos Salvajes de Mary Oliver. Y me recordaba también mucho a la libertad, al empoderamiento, ¿sabes? Y a la capacidad de cumplir sueños, que es lo que creo que estamos haciendo aquí entre todas. Pues es que coincido con ella. En la de la Mary Oliver a mí me sorprendió muchísimo. Por eso, porque trata de ese empoderamiento invisible, pero que cuando tú lees te transmite, ¿no? Y que tú te vienes arriba y que tú eres capaz de empoderar a las demás. Me parece que es totalmente aconsejable. Como nos propusiste, luego ser capaces de escribir un relato con nuestras vivencias, entonces es lo que nos hizo, yo creo, que compartir también, incluso conocernos desde otras intimidades, como de una manera muy interesante, porque nos venían con unas propuestas de un recuerdo, un hábito, un aprendizaje que hubiéramos recibido de alguna mujer. Qué bien, pues este es un espacio que se construye hacia adentro, es un espacio íntimo para todas las mujeres, pero que poco a poco creo que es interesante y que iremos compartiendo hacia afuera esas lecturas, esos descubrimientos y lo que se genera entre nosotras cuando nos juntamos para compartir a través de las palabras, las de otras y las nuestras propias. Así que este grupo que acaba de comenzar os iremos compartiendo también todo lo que suceda. Bueno, pues muchas gracias, chicas, por habernos contado esta experiencia de grupo de lectura, ¿no? Y también pues haberla compartido con todos los oyentes, porque también creo que es importante que vean que, aparte de ser pastoras, ganaderas y hacer muchas cosas, pues siempre sacamos un ratito para autocuidarnos y para cuidar a las demás. Y ya para terminar, pues al principio del podcast, con todo el tema de las enfermedades, nombramos una parte muy importante que son las matanzas, ¿no? Más caseras o más artesanas, pero nos gustaría que nuestras compañeras Carmen y Santiago pues ahondaran un poquito más en el tema y nos contaran pues cómo la hacen, cómo se vive, porque al final es un evento importante, qué productos salen de ellas y sobre todo también pues que os animen y nos animen a todos a consumir estos productos artesanos y que seguramente están riquísimos. Bueno, Carmen, quiero que me cuentes, creo que me lo habrás contado, pero quiero que me cuentes por qué tú sigues con esta tradición de las matanzas. Bueno, vamos a ver, yo le he dado unas pocas de vueltas porque quiero poder resumir y no quiero hablar mucho tiempo. Siempre antes de empezar con, digamos que con la matanza propiamente dicha, matar el cerdo, todas esas cosas, luego ir explicando cómo lo despiezas, siempre hablamos un poquito de, vamos a llamarle la faceta cultural de la matanza. Es lo mismo que cuando uno va a ver un museo con alguien que sepa de pintura, no tú, que no sabes de pintura. Entonces, el que haya alguien que te explique, que te ponga en el centro la importancia que tenía el contexto en que se pintó aquello, el contexto técnico también, pues te hace como abrir la mente y ver aquello con mucho más contenido que si solamente ves pues el aspecto decorativo y artístico del tema, ¿no? Con la matanza yo creo que pasa igual. Y entonces siempre empezamos haciendo una consideración de cómo realmente lo de matar un cerdo es que es casi que universal en muchísimas civilizaciones. Bueno, excluye aquellas que sean musulmanes porque el cerdo no lo matan, ¿no? Pero en todas las demás, digamos que desde zonas asiáticas, americanas, que en parte lo recibieron también después de la llegada de los europeos, pero en todos sitios tienen su matanza. ¿Por qué? Porque es que realmente el cerdo es un animal increíblemente útil, como es
tan capaz de reciclar todo lo que tú le des para alimentarse, pues era un recurso familiar, porque claro, la familia está cogiendo cosas de la huerta y comiendo cosas muy diversas, pero al final siempre hay unos restos de los que tú le quitas antes y lo que te sobra después. Y claro, el cerdo todo eso lo aprovecha y además lo aprovecha con mucha eficiencia. Por otro lado, que claro, la vida ahora es más sedentaria, pero cuando la vida era en general más activa, pues había un requerimiento energético muy grande, porque se vivía mucho a la intemperie, porque la actividad era muy grande. Y claro, el cerdo aporta, aporta grasa, y la grasa es importantísima para obtener energía y por lo tanto complementaba mucho pues la verdura, las otras carnes más magras. Otro aspecto también que a mí me parece interesante es que además es que el cerdo te proporciona también cómo envasar a sí mismo, cómo envasarlo, porque sus propias tripas las vas a utilizar para meter toda esa carne, toda esa grasa que tú la vas a preparar. Luego también, que bueno, que aunque todo eso tiene mucho trabajo, pero la vida era más colectiva y tenía ese aspecto de fiesta, de unirse muchas familias para hoy matamos el cerdo para nosotros, mañana lo matamos para ti. Y me parece que todas esas facetas ya ponen un marco para empezar a hablar de, bueno, vamos al lío, ¿no? Aquí tenemos el cerdo, vamos a ver cómo lo matamos. Pues Carmen, para mí lo que a día de hoy me sigue llevando y siempre me ha llevado a seguir con estas tradiciones, aparte de que es necesario seguir con las tradiciones, ¿no? Es que recibí de mis mayores ese amor y ese orgullo, en este caso por las mujeres que hoy siguen habitando dentro de mí, pero a la par que yo heredé esas tradiciones, también heredé ese compromiso y esa responsabilidad de que no se pierda, ¿no? Y así es, es una gran parte por lo que yo sigo haciendo matanza. De hecho, mi hijo, mis nueras, mi hija, mis nietos, desde chiquitillos han formado parte de ese ritual, porque para mí es un ritual con muchísimo respeto. Vas a matar un animal que has criado durante todo un año en libertad, en semilibertad, con mucho amor, echándole lo mejor de lo mejor para que coma, ¿no? Y a la hora de sacrificarlo se hace con un respeto. Yo recuerdo a mis mayores incluso santiguarse porque eran muy religiosos y decir Señor. Entonces, para mí, aparte de hacerlo porque está muy rico, porque es necesario, porque tienes un arreglo para todo un año, porque lo das a conocer, lo hago una gran parte por ese compromiso que heredé y por esa responsabilidad de que no se pierdan las cosas. Fíjate, en mi caso concretamente no es así, porque yo no procedo de familia rural. No puedo estar más de acuerdo contigo y esa cuestión es fundamental. Pero no me siento como vinculada por nada detrás. Sin embargo, lo veo como una oportunidad precisamente de conocer toda esa historia, ¿no? Yo tengo las recetas, bueno, las recetas tradicionales de las personas de las que yo aprendí, que no eran de mi familia, y a las que quiero enormemente porque, vamos, eran un poco como tú, ¿no? También con ese espíritu de conservar toda esa tradición familiar. Pero a mí me gusta también mucho un tema en la matanza. Como no me siento tan vinculada a las recetas tradicionales porque no las recibí de esa manera, el decir, bueno, vamos también a innovar, vamos también a meter, vamos también a fusionar qué hacen los mexicanos con el chorizo, vamos a meterle a lo mejor unas verduras que antes no se los metía a este tipo de receta, ¿no? De morcilla. Sí, pues mira qué interesante y qué rico, Carmen. Yo soy fiel seguidora de esas recetas. Aún así, en cada casa, pues como que le echaban una mejilla de esto o la gracia del otro o algo diferente, pero después de cientos de años se sigue manteniendo, digamos, la misma. Entonces, en mi caso, en este sureste, esta parte del sureste peninsular, parte de Murcia, parte del altiplano granaíno y el norte de Almería, se sigue conservando una receta muy similar. Este año, a través de los chicos, de los coles, de los institutos, que estoy muy, muy orgullosa de haberlo conseguido, es que
bueno, no le hago una matanza, pero sí que le hago la receta, es decir, ya del matadero, las carnes preparadas y ellos anotan para que no se pierda. Para mí es un orgullo que no se pierdan los componentes. Y esos truquillos, pues por ejemplo, esos truquillos de echarle hebras de azafrán para potenciar el color del pimiento choricero para que le aguante más, ¿no? El truquillo de amasarlo con tomillo, pues para mejorar el secado, para que se una la carne mejor y como un conservante potente, como esas patatas cocidas, esas papas cocidas que antes lo hacían por 2 motivos, porque era un cochino solo para mucha gente y para un año entero, cuando se comía por las labores del campo, que tú has dicho, que esas necesidades, ¿no?, de proteína. Entonces, para alargarlo y hacer más cantidad, se le echaban papas cocidas, que eran más baratas, y se hacía más cantidad de chorizo o de longaniza, pero eso también servía para que no se secaran tan pronto. Antes no había congeladores, antes no había, se envasaba al vacío, entonces la patata ayudaba a mantenerse todo el año, mientras que les duraban las criaturas. O sea, todos esos trucos es lo que yo no quiero que se pierdan, quiero traspasarlos. Claro, claro. Tengo que decirte, Santi, que a mí las chacinas de Andalucía Oriental me encantan. O sea, las morcillas, los aliños, me gustan muchísimo. Y además, claro, tú dices esto de las patatas. Es que además había que aprovecharlo todo. Separas la carne, la más magra para salchichón, la mediana para chorizo, la más grasa para morcilla. Y a la morcilla le vas a echar la sangre. Pero es que tiene muchísima sangre, con lo cual tú dices, bueno, yo no voy a tirar la sangre. ¿Qué le puedo añadir a esto? Pues tú me estás diciendo, le voy a añadir patatas, que aquí también en algunos sitios se hacen morcillas añadiéndole patatas, pero bueno, le puedes añadir otras cosas. Por ejemplo, yo este año que tenía un cosechón de calabazas impresionante, pues he hecho morcilla de calabaza. Entonces, puedes aprovechar la calabaza, pero en la Sierra de Huelva hacen una morcilla que le llaman tonta, pero lo que le echan es cebolla, pimiento, perejil, tomatito picadito, un montón de verduras, comino. Estamos hablando de morcillas que esas las vas a cocer después. Esas no son de curar, porque tienen mucha verdura. En fin, que es que el mundo de los chorizos es muy variado, el de las longanizas, que le llamamos seguramente longaniza a cosas distintas según una zona de otra, pero el mundo de las morcillas es impresionante, ¿eh? Totalmente, Carmen. Ya, a la hora de ese ritual, que es en sí la matanza, es como en una colmena, ¿no? Las obreras tienen su función, los zánganos tienen otra, la reina tiene otra. Esto pasa una cosa igual. Aquí las figuras clave son el matarife o la matarife y la manijera o el manijero. El matarife es el que se encarga de decir, quiere de ayudantes, quién le coge y mantiene el cerdo, y para que él lo sacrifique, le tengan las paletillas cogidas, se va separando por capas, se les va poniendo sus cañitas, se deja abierto para que toda una noche entera y ese día se atempere la carne, se refrigere naturalmente y se asiente para el día siguiente, es cuando se hacen los embutidos. En esta parte se hace todo el mismo día, en caliente la carne, por aquí no. Entonces la figura del matarife es clave. Cómo se pela el cochino, es el aguador, el que coge de la caldera el agua, todas esas cosas. Y la manijera es la que reparte las tareas, ¿no? La que tiene previamente la cebolla pues pelada, cocida, picada, los pimientos choriceros arreglados, cocidos, pasados por la máquina, ya la pulpa reservada, los picantes, las especias, las tripas, lo tiene todo preparado. Las tripas me refiero a las tripas que se utilizan de ternera y tenerlas preparadas, todas esas cosas. La manijera normalmente es una mujer, es la que tiene todo eso organizado. Entonces eso hace organizado que salga todo para adelante y además que sea un tipo de fiesta. Tiene muchísimo trabajo, pero es una cosa festiva, aunque no se considere, muchos oyentes puedan considerar, pues vaya una fiesta, ¿no? Si estás sacrificando un animal, pero aún así es algo de cooperar, de compartir, de convivir, de alegría. Es que realmente es una fiesta. Bueno, tú le llamas manijera, aquí le llamamos matancera. Digamos que ha habido siempre un poco de
de separación, el papel de los hombres más bien en la primera parte, porque además es que había que picar la carne a cuchillo, pero era impresionante lo de picar esa cantidad tan enorme de carne a cuchillo. En nuestro caso, las matanzas se hacen seguramente más tarde que en vuestra zona, porque siempre aprovechamos el final de la montanera. Preferimos matar un cerdo después de que ha estado 1 mes o 2 meses comiendo bellotas, para que tenga una grasa más fluida, ¿no? Porque le da siempre muy buen sabor. Siempre son en enero y en febrero, más que para la Navidad, aunque podemos hacer una pues, para tener algunos recursos. Yo creo que es una fiesta eso de que haya una distribución del trabajo entre bastantes personas y que después tú veas esa cantidad de chacinas maravillosas, preciosas, colgadas en los palos para que empiecen a secarse. Esto además era lo que iba a hacer que esa familia tuviera una alimentación todo el año garantizada, saludable, variada y para invitar a sus vecinos también. Y luego esa gastronomía ligada también, Carmen. Por aquí, por ejemplo, el primer día de la matanza se hacen migas, pimientos, su ajo, su haba, sus cosas. Y para la cena, esa primera noche, se hace arroz matancero, con esa costilla ya asentada de horas, ya fría, y la cabeza de lomo. Y el segundo día se hacen las papas panaderas, ya con las tajadillas de la entrealma. La entrealma es, digamos, la parte de toda la barriga, desde la barbilla hasta el culete. Y luego para cenar la olla. La olla contiene una pequeña porción de todas las partes del cerdo. Un poco de corazón, un poco de lengua, un poco de costilla, un poco de espinazo, un poco de pata, un poco de todo. Y nabos, que nuestras abuelas eran sabias sin tener acceso a haber estudiado ni siquiera algunas criaturas a saber leer. Ellas sabían que echándole nabo a la olla, ese pringue que pudiera perjudicar y sobrar para nuestro cuerpo, se adhiere al nabo, pero el nabo no se lo comía. Fijaros hasta qué punto esa sabiduría ancestral, ¿no? Yo reconozco que voy a tener que ir a una matanza de Santi, porque mi aspecto ese tradicional es menos potente, desde luego, que el que tú estás contando. Nuestro almuerzo de matanza es un cocido de garbanzos, un puchero de garbanzos en el que le añadimos chacinas recién hechas, esa morcilla y ese chorizo, es lo que le ponemos a ese puchero de ese día, que es nuestra comida fundamental. Y le hemos añadido una cosa gallega, que es con la sangre que nos sobra, hacemos unas filloas. Nuestro dulce de matanza en mi casa son unas filloas aportadas por mi compadre gallego. Qué bien, Carmen. Sí que le diría a nuestros oyentes que, bueno, esto no solo son sabores, no solo son saberes que te recuerdan a nuestros antepasados, o ese compromiso de esas costumbres que no se pierdan. O sea que esto es cultura, saberes, sabores, raíces, nostalgia. Sí, yo destacaría que eso que dice Santi es así, y que además tenemos que transmitir que lo de sacrificar un animal como alimento es algo que merece un respeto enorme. Y no podemos sacrificar un animal y después tirar nada de él con la bendición que es lo que nos aporta. Aquí no se trata de comer carne, se trata de que tú sacrificas un animal y tienes que aprovechar todo lo que nos da. Animales tan bien criados y tan naturalmente criados, esto es fundamental. Pues muchas gracias, Santiago y Carmen. Ha sido un placer escucharos y escuchar tantos saberes juntos, porque al final en Ganaderas en Red es un lujo tener tanta sabiduría entre tantas mujeres, ¿no? Solo falta recordar que la matanza, además de ser algo seguro, como ya hemos reiterado varias veces y como ha contado Lucía, pues no es algo exclusivo y privado de las familias. Hay muchas personas que hacemos venta directa de todos los productos pues, que salen de esta transformación artesanal, embutidos, chacinas, jamones.
Y lo bueno, que en la web de Ganaderas en Red tenemos un mapa en el que puedes identificar qué ganaderas hacen venta directa de sus productos. Y además así la puedes visitar porque por suerte vais a estrenar nuestra página web, nueva, nuevísima, preciosa que ha quedado además, y también pues en ella puedes encontrar y conocer el libro Sabores y Raíces, elaborado con las recetas de un montón de pastoras y ganaderas que pues recuperan una gastronomía ligada a nuestra profesión, ¿no? Con sabor, con cordura y basada en el aprovechamiento. Y con todo esto, pues esperamos que hayáis disfrutado de este episodio tan especial. Muchas gracias a todas las mujeres que habéis estado hoy, ganaderas y no ganaderas, y pues volvemos pronto.